Y entendido, muy bien. Y bueno, pues si queréis escribir, cambiar el nombre en la lista y escribir las ciudades de donde se conectan. Yo soy Darío Torres, me presento, soy Social Media Partner para Spirit ya hace 4 años. Formo parte de la comunidad de profesionales certificados en diagnósticos de cultura del modelo Barrett. Y bueno, me gusta presentarme y decir que me sumo y creo que somos una comunidad de profesionales que resuenan con la importancia del propósito, los valores y el liderazgo consciente. Voy a presentar a Víctor para quienes todavía no le conocen. Víctor es partner fundador de Spirit, es consultor experto en transformación estratégica y cultural con más de 20 años de trayectoria. Además, como una persona inquieta, es profesor asociado en ESADE, EADA y la Universidad de Barcelona. Y por supuesto es International Partner y Trainer del Barrett Value Center. Y además hoy en este webinar nos acompaña Miriam Gallardo Pérez, que nos va a compartir más adelante justamente su experiencia en relación al modelo. Así que vamos a tener un momento al final para preguntas y respuestas. Pueden ir depositando las preguntas en el chat. Yo las iré organizando y las iremos pasando al final. Así que nada, muchas gracias, bienvenidos, disfrútenlo mucho y Víctor, adelante. Buenas tardes a todas, todos. Un placer que estéis aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Miriam, por sumarte hoy con nosotros. Y también, bueno, nos vas a explicar un poco, no hay mejor cosa, yo creo, pues que venga alguien y que explique pues su experiencia y con un poco con el tema del que vamos a hablar hoy, que es pues las herramientas de diagnóstico que vienen del modelo Barrett, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar y os cuento así muy rápidamente el menú del día, porque siempre al final realmente el enemigo que tenemos es el tiempo, ¿no? Bueno, voy a intentar ser muy rápido. Hay personas aquí que ya estáis certificadas y conocéis el modelo, otras no, entiendo, y entonces voy a explicar primero el modelo de Barrett, un poquito para qué sirve, las ventajas que tiene, las utilidades, y ahí voy a ir a cosas muy prácticas con ejemplos de los diagnósticos y después en los últimos 20 minutos, 25, vamos ya a ir al caso concreto en el que estuvo Miriam después de certificarse. Uy, que me he ido muy para adelante. Bueno, ¿qué es el modelo de Barrett? El modelo de Barrett, básicamente, si lo tenemos que definir así de una manera simple y rápida, es un marco para comprender mejor ¿qué? Pues para comprender mejor pues, cómo somos, ¿no? Las personas, por un lado, y sobre todo en el ámbito de las organizaciones, las personas pues, probablemente más importantes, ¿no? Desde un punto de vista de la cultura, que son los líderes, ¿no? Y nos va a proporcionar este marco, que como veis aquí en el dibujito que tenemos, pues son como 7 niveles, vamos a llamarles, ¿no? Originalmente el modelo de Barrett, de Richard Barrett, se llama los 7 niveles de consciencia, ¿no? Lo que nos va a proporcionar son una serie de indicadores, ¿no? Sobre, cuando hablamos de organizaciones, sobre en qué áreas de este modelo que ahora mismo vamos a pasar a entender mejor, ¿vale? Se está centrando más en de esos 7 niveles o áreas la organización, cuáles a lo mejor no tanto, y eso va a tener unas implicaciones desde un punto de vista de cultura y valores, y cuando estamos hablando de líderes, vamos a tratar de también comprender mejor, ¿sí?, qué tipo de pensamientos y de comportamientos, ¿no?, tienen los líderes de las organizaciones y dónde, dentro de estos 7, en cuanto al liderazgo, vamos a ver que esos 7 niveles se pueden convertir en como 7 estilos de liderazgo, pues cuáles son los estilos que normalmente, ¿sí?, utilizan hoy más y cuáles muchas veces deberían utilizar más en el futuro. ¿Vale? Bueno, ¿de dónde viene el modelo de Barrett? Pues la mayoría lo sabéis ya, muy sencillo, del modelo de Maslow, ¿sí?, de la jerarquía clásica de necesidades o la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Eso sí, con algunas diferencias que vamos a tratar de comprender aquí mejor, ¿no? ¿Qué es lo que decía Maslow? Bueno, lo que decía Maslow básicamente es en la famosa pirámide, ¿no?, que normalmente las personas hay una cierta pues, orden en la satisfacción de nuestras necesidades. Empezamos por las necesidades más básicas, que serían, sí, pues las fisiológicas, ¿no? Comer, respirar incluso, beber, etcétera, reproducirnos. Cuando hemos satisfecho esas, pasamos al segundo nivel, que sería un poco lo que él llamaba necesidades de seguridad, y eso básicamente, ¿qué es? Pues llegar a final de mes, ¿no?, poder tener un hogar donde vivir, pagar tus facturas, ¿no?, llegar un poco a tener el mínimo de seguridad, ¿no?, que necesita una persona. Cuando has satisfecho eso, pasas normalmente al siguiente nivel, que tiene que ver con ¿qué?
pues normalmente tiene que ver con las relaciones, ¿no? Con sentir que somos queridos y aceptados por las personas que son importantes para nosotros. Pues tener una pareja, formar una familia, tener hijos, tener buenas relaciones en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después él hablaba, Maslow decía que cuando habías satisfecho eso, pasabas a lo que él llamaba las necesidades de autoestima. Básicamente las de autoestima son sentir que somos competentes, que somos personas que tenemos unas ciertas habilidades en ciertas áreas, muchas veces está relacionada con nuestra vocación y nuestro trabajo, ¿no? Todo eso era un poco las necesidades básicas o de subsistencia de las que hablaba Maslow. ¿Qué decía Maslow también? Que una vez has cubierto todo esto, ¿sí? Normalmente entonces te centrabas la cúspide de la pirámide, que sería la autorrealización. Una vez has cubierto todo lo básico, ¿sí? Las personas tenemos la tendencia, decía Maslow, a tratar de que, bueno, pues de centrarnos más en un proyecto que va más allá de lo básico, que, ¿sí? Que va a tratar de contribuir con algo positivo, ¿sí? Al mundo, ¿vale? Eso sería lo que él denominaba la autorrealización. Bueno, ese es el punto de partida del modelo de Barrett. El modelo de Barrett parte de ese modelo de necesidades, pero por un lado lo que hace es tratar de expandir mejor, fijaros, toda la parte de abajo sería lo que aparece en los 3 primeros niveles, después los exploraremos un poquito más, que sería un poco esas necesidades básicas, ¿no? Y la parte de arriba, la pirámide invertida de arriba, sería el detalle de lo que significa, con un poquito más de perspectiva, esa autorrealización que mencionaba el amigo Maslow, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí además? Si os fijáis, los más perspicaces os habréis dado cuenta de que además, bueno, estos son 2 pirámides, ¿eh? Y la pirámide de abajo, pues es una pirámide normal, habitual, y la pirámide de arriba, en cambio, está invertida. Bueno, ¿cuál es el significado? Porque esto tiene un significado también desde un punto de vista gráfico. Pues muy sencillo, ¿vale? Lo que decimos en el modelo de Barrett es que cuando estamos operando de los niveles de abajo, normalmente ponemos nuestros intereses particulares, vamos a ponerlo aquí en grande, ¿vale? Y cuando digo particulares me refiero yo como persona, si hablo yo como persona o como líder en una organización, ¿vale? O nosotros como grupo, como colectivo, por delante del bien común, ¿sí? Y por eso, gráficamente, normalmente, ¿quién estaría en la cúspide? Pues estaría yo, ¿no? ¿Sí? Por así decirlo, yo o nosotros, cuando hablamos de un colectivo, los dos somos los jefes, los que estamos en la cúspide de la pirámide desde un punto de vista de que tenemos el poder. Mientras que cuando empezamos a operar desde los niveles de arriba, vamos a ver ahora lo que significan, 5, 6 y 7, esa lógica es toda la contraria. Ponemos, ¿sí? El bien común, empezamos a operar poniendo el bien común por encima de nuestro interés particular. Y repito que cuando digo particular, tanto me refiero al individuo o al líder, en este caso si hablamos de organizaciones, como al colectivo, ¿vale? Y eso vamos a ver que tiene implicaciones muy importantes. Fijaros que lo de poner la pirámide invertida es un poquito, como estoy haciendo yo ahora, como si pusiéramos los brazos, extendiéramos los brazos hacia arriba, ¿no? Yo sigo estando aquí abajo, pero ahora me pongo al servicio, me pongo a contribuir hacia el planeta, a la sociedad, al mundo, a generar algo positivo, esa autorrealización de la que hablaba Maslow. Y eso sería un poco la primera implicación, ¿vale?, que tiene este modelo ya desde un punto de vista gráfico. Fijaros que a veces me preguntáis, los colores además, ¿sí? La gente ahora está muy influenciada por la luz, ¿vale? Pero los colores en realidad provienen de los 7 chakras, porque cuando Richard Barrett construyó este modelo, se basó, ¿sí?, en Maslow por un lado, pero también en las filosofías más del este, asiáticas, y ahí, por ejemplo, los 7 chakras jugaban un papel muy importante. Bueno, vamos a ver ahora los niveles y vamos a ver lo que significa cada uno de estos niveles. Fijémonos. Nivel 1, ¿vale? Cuando hablamos del nivel 1, de lo que hablamos es de ¿qué? El nivel de la viabilidad. Y aquí, sobre todo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con tener un mínimo de sustento económico, tener suficiente ¿qué? Salud, seguridad y dinero. Y fijémonos que normalmente lo que tenemos aquí son valores como, por ejemplo, la estabilidad financiera, el beneficio económico, la seguridad, la salud de los empleados, si hablamos de una organización. ¿Sí? En el nivel 2 hablamos, todo esto son cosas positivas, ¿vale? Hablamos de que es el nivel de las relaciones. Normalmente, ¿sí?, cuando tenemos una organización que tiene mucho nivel 2, ¿vale?, lo que hay son valores que tienen que ver con relacionarnos tanto internamente, como podría ser, por ejemplo, tener una comunicación abierta o fluida dentro de la organización, escuchar a los demás, respetarlos, ¿vale?, como también relaciones hacia afuera, por ejemplo, orientarnos o tener una alta satisfacción del cliente como algo importante para todas las personas de la organización.
¿sí? En el nivel 3, ¿vale? Fijémonos que estos son niveles muy parecidos a lo que habíamos visto antes de Maslow, ¿vale? Si bien Maslow hablaba de que las necesidades tenían un punto, sería este nivel 3 de autoestima, si a otra autoestima la llevamos al mundo de las organizaciones, ¿qué sería? Bueno, pues sería sentir que somos competentes, hábiles, que somos, por ejemplo, los mejores, ser líderes sería un típico valor o una manera de operar del nivel 3, pero sobre todo también si lo llevamos a las organizaciones, sería un poco ese tipo de organizaciones que tienen mucha preocupación. ¿Por qué? Por tener las mejores prácticas, tener los mejores procesos, ser excelentes, tener un nivel de calidad muy importante, fijaros, todas esas cosas, ¿no? Orientación a resultados, productividad, eficiencia, todas esas cosas para lograr la excelencia serían aspectos que estarían aquí, en el nivel 3, lo que llamamos el nivel de rendimiento. De hecho, hay muchas organizaciones, seguro que conocéis muchas que tienen pues mucha orientación a este nivel 3, ¿no? Pero bueno, aparte de este nivel 3, ¿qué pasa? Todo esto que he estado contando del 1 y el 2 y el 3 son cosas positivas, ¿vale? Pero cuidado, acordaros que antes he explicado que en este nivel 3, perdón, en los niveles 1, 2 y 3, a veces puede ocurrir que si tenemos un exceso de energía, si la organización o la persona, el líder, ¿vale? Pone demasiada energía a lo mejor en el nivel 1, acordaros que normalmente estamos poniendo, cuando operamos en 1, 2 y 3, nuestro interés particular por delante del bien común. Y eso puede tener consecuencias que no sean buenas. Por ejemplo, ¿vale? Si yo pongo demasiada energía en el nivel 1, ¿vale? Probablemente vamos a empezar a operar desde el miedo a no tener suficiente salud, seguridad o dinero, ¿vale? Por ejemplo, el tema del dinero es muy típico en las organizaciones y si a lo mejor tengo un exceso de este tipo, pues empiezo, por ejemplo, a explotar a las personas o a controlarlas, si soy un líder con mi equipo, a estar controlando continuamente a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Análogamente en el nivel 2, aunque hemos visto antes que hay cosas positivas, ¿vale? Si yo me excedo en este nivel, algunas organizaciones, por ejemplo, empresas familiares, es muy típico, donde las relaciones son muy importantes, ¿vale? ¿Qué ocurre a veces? Que pongo tanta energía aquí, ¿no? Que empiezo a operar desde el miedo ¿a qué? A que no me quieran o no me acepten los demás. Y eso puede hacer que, por ejemplo, ¿vale? Pues empiece a manipular a los demás, ¿vale? O, por ejemplo, cuando hay problemas, ¿sí? En vez de buscar soluciones y tratar de trabajar todos juntos, pues empecemos a buscar culpables, ¿vale? Lo cual, pues como os podéis imaginar, no es nada positivo. ¿Sí? Análogamente, cuando nos vamos al nivel 3, aunque hemos visto que hay cosas muy positivas, ¿sí? Si ponemos demasiada energía en este nivel 3, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que empecemos a operar desde el miedo a ¿qué? A no ser suficientemente respetados o reconocidos por los demás. Son muchos los ejemplos de empresas que ponen que aquello de creerte que eres el mejor, tener las mejores prácticas, a veces el umbral entre creerse muy bueno, ¿sí? Y empezar a pensar que los demás son un poco tontitos y si a lo mejor hacemos trampas, como ha habido algunos por ahí, o hace cosas no muy buenas, porque como los demás no son tan listos como nosotros, pues somos muy buenos, ¿vale? Esa manera de actuar desde la arrogancia a veces o prepotencia, ¿no? ¿Vale? O, por ejemplo, generando, como le ponemos tanta importancia a los procesos, nos volvemos demasiado burócratas. La burocracia suele ser otro problemilla que surge por aquí, ¿vale? O el hecho de que haga a la gente, pues, trabajar muchas horas o que haya una excesiva jerarquía, serían ejemplos, fijémonos, ¿vale? Todas estas cositas que estoy poniendo aquí en color rojo, de una cosa que va a tener implicaciones posteriormente en el modelo, que es una cosa que llamamos valores potencialmente limitantes, ¿vale? Y aquí he explicado ya prácticamente niveles 1, 2 y 3, pero nos faltan más niveles, fijémonos, nivel 4, ¿vale? El nivel 4 es aquel nivel que le llamamos de evolución, de transformación, de cambio, ¿sí? Cuando normalmente pues una persona o una organización, aquí evidentemente los líderes tienen mucho a hacer, pues se da cuenta que tiene que empezar a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Por eso le llamamos el nivel de evolución o de cambio, ¿no? Y normalmente aquí, ¿sí? Hay pues dos valores que son fundamentales. Por un lado, uno es el empezar a asumir que probablemente todos, cada uno de nosotros, y sobre todo si somos líderes más, pues tenemos responsabilidad en lo que acontece y en los resultados que logramos hoy, ¿no? Este es un valor súper importante. Si estamos muy apalancados en los niveles 1, 2 y 3, muchas veces en el 1 vamos a decir, es que no me dan suficientes recursos, ¿vale? En el 2, es que si estoy en el área comercial, a lo mejor empiezo a decir, es que los de operaciones no me comprenden. Si estoy en operaciones o en otra área, a lo mejor diré que son los de comercial o los de administración los que no me comprenden, ¿no? Y en el nivel 3 probablemente aluda
a que es que aquellos no siguen las normas o no siguen las reglas o no siguen los procesos, ¿vale? Bueno, en el nivel 4 es ese momento en el que dejas atrás todas esas excusas, ¿no? Y realmente empiezas a asumir que si queremos hacer algo diferente, pues vamos a tener que empezar. Y yo, y particularmente si soy un líder o una líder, pues soy el que más va a tener que demostrarlo, ¿no? Otro valor fundamental del nivel 4 es ¿cuál? Pues todo lo que tiene que ver con el coraje, la valentía. ¿Sí? No hay cambio si los líderes, sobre todo, no tienen pues esa iniciativa y esa valentía de tirar para adelante. Y fijaros, hay valores aquí muy importantes. En el nivel 4 estaría todo lo que tiene que ver con la innovación, con la adaptabilidad, con el aprendizaje continuo, con darle poder a las personas, empoderarlas, ¿vale? Y también darles autonomía, ¿sí? Una vez estamos en el nivel 4, porque este modelo tiene siempre una visión muy evolutiva, normalmente el siguiente paso es lo que denominamos en la evolución tanto del líder o la persona como de la organización el nivel 5. Al nivel 5 le llamamos el nivel de alineamiento. Cuando ya dejas el nivel 4 atrás, normalmente tienes claro que quieres cambiar, quieres empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Y el primer tema que va a ser importante, si quieres realmente hacer ese cambio, va a ser conectar con lo que es importante para ti y para la gente con la que estás. Unos valores comunes y compartidos. Tener además también un propósito que vaya más allá de ganar dinero o de tener un beneficio, ¿no?, en la organización, que también nos una y nos aglutine. Por eso le llamamos nivel 5 en el alineamiento. Aquí es donde tenemos valores como, por ejemplo, la integridad, la confianza, la pasión, el entusiasmo, la actitud positiva, la transparencia. Fijaros que todos estos valores, antes también le llamábamos de cohesión interna a este nivel, ¿no? Porque son valores que nos ayudan a ¿qué? A realmente estar más cohesionados con todo nuestro equipo, ¿sí? Partiendo de esos valores comunes. ¿Cuál es el siguiente eslabón normalmente, ¿no? El siguiente paso en esa evolución? El nivel 6, al que le llamamos nivel de colaboración. Y esa colaboración, siendo 6 y 2, porque también hay aquí unos paralelismos entre las dos pirámides, ¿vale? Dos niveles relacionales, normalmente el nivel 6, lo que tratamos de conseguir es generar unas relaciones con todos los partners, todas las partes interesadas o stakeholders de nuestro ecosistema, clientes, proveedores, la comunidad donde operamos y vivimos, etcétera, ¿vale? Pero, ¿qué tipo de relación? Una relación más profunda que la del nivel 2, porque es una relación que va a tener mucho que ver con ese propósito y esos valores que hemos empezado ya a identificar y a compartir en el nivel 5 de manera más interna. Vamos a tratar que todas esas relaciones ganar-ganar, ¿sí?, que vamos a empezar a tener, esas alianzas con todos los partners del ecosistema, se basen en esos valores y en ese propósito. Aquí también en el nivel 6 vamos a tratar de poner mucho foco en otro tipo de liderazgo, en el desarrollo de un liderazgo, pero más basado, ¿sí?, no en el liderazgo más clásico, sino en un liderazgo más tipo coaching, de tratar de desarrollar a los demás, ¿vale? Pues con preguntas peligrosas, con metáforas, etcétera, etcétera. Otra manera de hacer las cosas, ¿no? Fijámonos, y el siguiente nivel, que sería ya pues el nivel más galáctico, por así decirlo, sería lo que llamamos el nivel de contribución. Muy pocas organizaciones en el mundo están en este nivel, ¿vale? Que sería, ¿qué? Pues básicamente, ¿sí?, poner el foco en que todo lo que hacemos en nuestra organización, procesos, actividades de negocio, ¿vale?, todas las cosas que estamos haciendo, ¿sí?, tratemos de que tengan un impacto positivo, ¿vale? ¿En qué? Pues básicamente en todo el ecosistema, desde un punto de vista económico, social y desde un punto de vista medioambiental, porque vamos a tratar de dejar un mundo mejor para las generaciones futuras, un legado mejor que el que hemos recogido desde nuestra organización también, ¿vale? Entonces, valores como la responsabilidad social, la sostenibilidad, pero entendida de verdad, ¿sí? No el greenwash, no decir cosas que después no vamos a hacer, ¿vale? La perspectiva a largo plazo, la ética, la sabiduría desde el liderazgo, serían valores que estarían en el nivel 7. Fijémonos, hemos hecho un recorrido muy rápido, ¿vale?, por todos estos niveles, ¿sí? Además, ¿sí?, pues me diréis, bueno, ¿hay unos niveles mejores que otros? No, lo ideal, lo que denomina Richard Barrett ideal, es que las organizaciones tratemos de operar en cuantos más niveles, lo que él llama un amplio espectro, el full spectrum. Si somos capaces de operar en más niveles, tenemos datos que atestiguan que tenemos mejores resultados y las personas están más felices y más tiempo en nuestras organizaciones. Los 7 niveles, además, lo decía al principio, también los podemos utilizar para
trabajar con líderes, ¿vale? Y entonces cuando hablamos de que cada uno de los niveles sería como un estilo de liderazgo, fijémonos, de manera muy rápida, ¿no? ¿Vale? Pues el nivel 1 sería un poco el gestor, el típico gestor, fijémonos que normalmente hablamos de que 1, 2 y 3 son más gestores, ¿vale? Pero para realmente ser un buen líder vamos a tener que tratar de operar desde todos los niveles, como decía antes, ¿no? Cuanto más amplio el espectro, mejor. El nivel 1 normalmente es un gestor muy bueno en momentos de crisis, ¿vale? Con los números, con todo lo que tiene que ver con el económico. El nivel 2, normalmente el gestor de relaciones es una persona muy sociable, que genera muy buenas relaciones a nivel social en la organización y afuera, ¿no? El gestor, el manager del 3 es el clásico, movido por el logro y por los resultados, ¿no? Normalmente el nivel 4 es lo que llamamos el facilitador innovador. Ese nivel 5 que hablábamos antes, ¿no? Que tenía que ver mucho con el alineamiento, ¿no? Aquí le llamamos el líder auténtico porque normalmente es una persona genuina que expresa realmente lo que piensa y lo que siente. Los que están por debajo no tanto a veces, por esos miedos de los que hablábamos antes, ¿vale? Normalmente además el del nivel 5 es alguien que tiene mucha inteligencia emocional. El del nivel 6 es ese que es capaz de hacer crecer a los demás, ¿eh? Mentor, socio de los demás, ¿no? Generar unas relaciones de más profundidad y pocos hay de esos, pero los del nivel 7 normalmente es lo que llamamos el líder visionario, con una visión más a largo plazo y más trascendente. Entonces, eso sería un poco un resumen así muy rápido, ¿no? De lo que es el modelo de Barrett, ¿sí? Tanto para lo que tiene que ver con la cultura de las organizaciones como para lo que tiene que ver con los estilos de los líderes, ¿no? Ventajas de este modelo muy rápidamente, pues bueno, sobre todo la tangibilización, ¿no? De todo lo que tiene que ver con cultura, con valores. Probablemente yo creo que es una herramienta, lo vamos a ver después, que estás muy poco tiempo para completarla, entre 5 y 10 minutos, porque son solo 3 preguntas, pero después hay un montón de información tangible de la misma, ¿no? Además, como veis aquí, ¿no? Pues más de 7.000 organizaciones, ¿vale? En más de 100 países la están utilizando o la han utilizado. Es un modelo respaldado científicamente. Respecto a otras herramientas que existen en el mercado, yo creo que sobre todo si queremos trabajar con algo sistémico, ¿vale? Pues esta es una herramienta absolutamente sistémica y modulable también. Como decía, no solamente se utiliza en organizaciones y líderes, también se están midiendo los valores de muchos países, muchas naciones del mundo, ¿vale? Se tarda muy poquito en hacer la encuesta, como decía, además se puede personalizar. Bueno, voy a enseñar, antes de ir ya a nuestro caso práctico, algunas utilidades que tiene el modelo. Por ejemplo, ¿vale? Algunos indicadores. Vamos a coger, ¿sí? Una encuesta de unos resultados, mejor dicho, de un diagnóstico de cultura. Fijémonos, este es un ejemplo de una organización que tiene pues 1.300 personas que han participado, lo tenemos aquí en la encuesta. Y este primer indicador que os estoy mostrando, ¿qué es básicamente? Pues es lo que llamamos el score de cultura, ¿no? Y esto es un número que me recoge, digamos, cómo está desde un punto de vista de salud y fortaleza la cultura de mi organización. Y va desde 0, ¿vale? Que sería, fijaros que esto es de 20 en 20, muy pobre, hasta 100, que sería que, bueno, mi cultura es excelente, ¿vale? Desde un punto de vista de cohesión, de alineamiento y de salubridad para las personas. Fijaros, en este ejemplo que os estoy poniendo es una cultura maravillosa, esta organización, ¿vale? Tiene un 79, lo cual significa pues, que está muy bien. Pero este número además nos sirve para poder hacer un poco de comparación, lo que los anglosajones denominan benchmark, ¿no? Respecto a, bueno, porque muchas veces los líderes preguntan, bueno, ¿y esto es bueno, es malo? Bueno, pues respecto, como diría alguien de PNL, ¿no? ¿Comparado con quién? ¿No? Depende de con quién lo compares. Pues aquí podemos hacer la comparación. Por ejemplo, en tu región, ¿vale? Si estás operando en una determinada región en el mundo, pues la media son 50, luego estás muy por encima, ¿no? Muy bien, ¿no? En tu sector o industria, porque también lo podemos sectorizar por los diferentes sectores, ¿vale? De actividad, pues a pesar de que es más alto, también estás muy bien, ¿no? Y si ya cogemos y lo comparamos con el total, ¿no? ¿Vale? De la base de datos que tenemos de todas esas 7.000 organizaciones que decía antes, pues fijaros también está muy bien, ¿no? Vamos a ver más resultados. Antes os he comentado cuando he explicado el modelo que han aparecido por ahí unas palabritas en color rojo que llamábamos valores potencialmente limitantes, ¿vale? ¿Y por qué explicaba eso? Bueno, porque aquí hay un indicador que va a tener mucho que ver con eso. Fijémonos, ¿vale? En el modelo de Barrett, yo creo que uno de los indicadores, si no el más poderoso o que llama más la atención, es una cosa que llamamos entropía cultural. ¿Vale? ¿Qué es esto de la entropía cultural? Pues la entropía es un concepto que proviene de la física y que básicamente lo que nos dice es el desorden o caos que hay en un sistema. Cuando lo llevamos a un sistema humano,
en este caso a una organización, ¿no? Lo que nos va a decir básicamente es el porcentaje de energía que las personas cuando vienen a trabajar cada día ponen en actividades que no son productivas. Entonces, normalmente es un indicador que llama mucho la atención y sobre todo llama mucho la atención de la alta dirección, porque dice, ¿cómo, perdona? ¿Me vas a poder decir cuánta energía ponen mis personas cada día en actividades que no son productivas? Sí, te voy a poder decir eso. Fijaros, en este caso, por ejemplo, es un 15%, ¿vale? Lo cual, bueno, pues está bastante bien, porque siempre hay un cierto desorden, ¿vale? Fijémonos que aquí los rangos de un 0 y un 12, 13%, normalmente es saludable, está en verde, ¿vale? Bueno, aquí habría que hacer alguna cosita, algún pequeño ajuste, pero no es nada grave, ¿vale? Pero, claro, la otra pregunta es, bueno, ¿y ese 15%, cuáles son esas cosas que están generando pues conflicto, fricción, desorden en definitiva, ¿no? En mi cultura, pues fijémonos, lo tenemos aquí, ¿no? Entre las más importantes, porque hay más, pero las más votadas por las personas, están estos dos valores potencialmente limitantes, que son que la gente está diciendo que hay probablemente demasiada burocracia y demasiada jerarquía. Los dos son de nivel 3, de hecho, que antes comentaba, ¿vale? Este es un dato que después vamos a ver también en otro apartado, pero nos suele llamar mucho la atención. Y evidentemente aquí tenemos maneras, métricas para poder conocer mejor cuáles son los problemas y también después poder intentar resolverlos con planes de acción. Fijémonos, también un tema muy interesante es hasta qué punto está alineada a las personas desde un punto de vista de lo que es importante para ellos, ¿no? Y aquí tenemos también dos indicadores que nos van a decir entre lo que viven hoy, la cultura actual, ¿vale? Y cómo son las personas, sus valores, lo que es importante para ellos. ¿Hay coincidencias? Pues sí, aquí hay bastantes, 4, ahora vamos a ver cuáles son, con lo cual las personas trabajan a gusto. Y entre cómo ven hoy la cultura en la organización, cultura actual, y cómo les gustaría verla en el futuro, la deseada, ¿vale? Pues también hay muchas coincidencias, fijaros 5, lo cual también es un dato muy bueno, ¿vale? Estoy yendo rápido poco a los indicadores así que llaman un poquito más la atención, fijémonos aquí, ¿vale? Lo mismo cuando vemos, ¿sí? Porque, ¿qué tenemos aquí básicamente? Pues cuando tú haces la encuesta hay 3 preguntas. Te preguntan en una lista de un montón de palabras cuáles son las 10, ¿sí?, que son más importantes para ti como persona. Eso lo vamos a llamar primera dimensión, valores personales. Fijémonos que en estos valores personales aquí tenemos las 10 palabras más votadas por el número de votos que han dicho estas 1.300 personas casi. Y aquí, por ejemplo, fijémonos que los niveles donde operan más estas personas a nivel particular, pues son el nivel 5 de alineamiento y el nivel 2 de relaciones. Cuando van a trabajar, segunda pregunta, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener son los valores de la cultura actual y las personas habrán escogido los 10 que ellos cuando vienen a trabajar cada día viven más en nuestra organización. Fijémonos que aquí, viendo un poco la foto global, ¿sí?, pues lo que vemos es que en la organización cuando vienen a trabajar pues es de un poco diferente. La energía se va sobre todo, otra manera de ver estos, donde pone la gente la energía, ¿no? Es el nivel 4, 3 cositas, y fijaros, muy curioso, esta es una organización del nivel del sector de la salud, ¿vale? Por eso yo creo que también salen tantas cositas en el nivel 7, que no es muy habitual, ¿no? Y por último, la tercera pregunta, perdonad, que no me he acordado de apagar esto. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los valores que a esas personas les gustaría que tuviera la organización en el futuro? Los valores deseables. Y aquí han votado 10 más. Y fijémonos, de manera, la foto muy rápida, viendo simplemente los niveles, es que parece que la gente lo que quiere es más nivel 2, fijaros que solo hay uno entre los más mencionados y pasan a ser 4, continuar con el nivel 4 y algo más de nivel 6, no tanto 7, pero algo más de nivel 6, nivel de colaboración que comentábamos antes. Bueno, aquí hay muchísimos más indicadores, ¿vale? Los que os certificáis sabéis bien, ¿vale? No quiero liar mucho más porque quería enseñaros alguna cosita más antes de pasar al caso que nos va a contar hoy práctico Miriam, ¿no? ¿Para qué sirve el modelo? Pues básicamente para tratar de alinear más, ¿vale?, y evolucionar un poco los valores de una organización, para también a veces saber hasta qué punto los valores esos que pregona la organización, que dice, nosotros le llamamos los valores declarados, esos que ponen en las paredes, en la web a veces, ¿no?, ¿realmente son vividos por las personas o no? ¿Vale? Porque muchas veces no, aunque los hayan puesto por ahí muy bonitos, a lo mejor vienen de hace mucho tiempo, o a lo mejor las personas no conectan con ellos o no han participado en su definición o en su elección ni tan solo, y a veces no es así, ¿vale? A veces también puede ser un modelo que podamos utilizar, pues ¿para qué? Para ayudar a desarrollar a nuestros líderes, ¿vale? Incluso normalmente cuando tenemos que hacer coaching, es una manera también de focalizar mucho más el coaching. Fijaros, esto es
una evaluación de un líder, por ejemplo, ¿vale? Aquí fijaros que también tenemos 3 dimensiones. La primera es los valores que cree, que dice Juan, aquí el ejemplo es Juan, ¿vale? Dice Juan que él cree que como líder tiene estos 10 valores. Sería un poco la autoevaluación que se hace, los valores como líder que cree que tiene Juan, ¿no? Después la segunda dimensión serán los que observan realmente las personas, porque esto es un 360, estas 18 personas que le evalúan cuáles realmente observan. Y por último, tenemos también una dimensión de valores deseados, fijaros. Evidentemente aquí, pues es muy interesante también ver un poco hasta qué punto pues, hay zonas ciegas en la manera de liderar de Juan, o no las hay, etcétera, y qué cosas se pueden hacer de cara a futuro. Además de eso, hay otros también indicadores muy interesantes. Por ejemplo, las perspectivas de liderazgo. Esto es algo nuevo del modelo de hace un año y pico, ¿vale? Y que nos dice hasta qué punto el líder, en este caso Juan, ¿no? Pues realmente se autolidera bien a sí mismo, es una persona que realmente lidera bien a otras personas, a su equipo, hasta qué punto es bueno en temas que tienen que ver con resultados y procesos y hasta qué punto también es bueno desde un punto de vista de propósito. Fijaros, esto, por ejemplo, además me dice dónde me ven valores observados hoy, esas 18 personas en este caso que le evalúan a Juan, ¿vale? Y dónde les gustaría verle en el futuro en cada una de estas dimensiones, ¿no? Y por último, ¿vale? Además de toda esta información, ¿vale? Tenemos también aquí otra área que lo que tenemos es una serie de 18 habilidades que han sido pues, definidas por Harvard y por el MIT, por el Massachusetts Institute of Technology, hace un par de años como 18 habilidades que todo líder tiene que tener, y lo que vamos a hacer aquí es también preguntarle al líder cómo se ve en cada una de ellas. Por ejemplo, ¿vale? Aquí se va a autoevaluar, por ejemplo, Juan en accesibilidad se ha puesto un 5 y después el resto de los 18 evaluadores que evalúan a Juan, pues le van a evaluar. Fijaros que, por ejemplo, se ha puesto una nota de 5, pero en realidad no llega al 4 de media los 18 que le dicen. Con lo cual aquí también vamos a poder ver cosas muy interesantes desde un punto de vista de un plan de acción y de desarrollo para este líder, ¿vale? Aquí tenéis las otras 9 características o habilidades que se van a autoevaluar el líder y le van a evaluar los demás. Con lo cual, y ya acabando, ya acabo, así que estoy a punto de acabar, ¿vale? ¿Para qué otras cosas nos puede servir el modelo de Barrett, aparte de cultura, liderazgo? Bueno, pues muchas veces para construir el propósito y la visión de la organización. Por ejemplo, en el caso que va a comentar Miriam a continuación, también hicimos esa parte, ¿no? Toda esta información nos puede servir de guía para trabajar y definir con todo el equipo de liderazgo y otras personas esos conceptos tan potentes, ¿no? También cuando hacemos fusiones y adquisiciones, sin duda es una herramienta magnífica. Cuando se unen o adquirimos otra compañía, porque ahí hay un choque de culturas, como sabéis, el factor cultural es el más importante, el que puede hacer que, a pesar de que económicamente haya muchas expectativas, todo se vaya al traste, ¿no? Y después también para los que os interese todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los famosos 17 objetivos, ¿vale? También tenemos un informe especial que nos dice hasta qué punto las personas y la cultura que tenemos en la organización, ¿sí? Se está focalizando, se está orientando a esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Pero eso lo vamos a explicar otro día para los que tengáis interés. Y yo creo que con esto ya entraríamos en el caso de hoy. Miriam, ¿cómo estás? ¿Estás preparada? Estoy preparada. Muy bien. Pues bueno, Miriam, te presento yo rápidamente. Pues Venga. Miriam se certificó pues hace un año y medio más o menos en una edición a finales del año 2021, ¿verdad? En diciembre del año 2021 se certificó y bueno, después pues yo particularmente tuve la suerte de que, bueno, en la organización donde está ella, ¿no? Como directora de personas y de organización, pues me llamó para, oye, Víctor, yo estoy certificada, me encantaría hacer esto, pero igual con tu ayuda pues va a ser más rápido y más eficaz, ¿no? Y bueno, hicimos allí un proyectito que, Miriam, nos vas a contar tú ahora, ¿no? Venga, vamos por allá. Bueno, pues os comento, os doy un poquito de background, ¿vale? Esta es una organización, es una empresa familiar, es una empresa del sector químico, es una empresa que en el momento en que hicimos este trabajo, pues éramos poquitos, éramos 52 personas y resulta que bueno, se produjo un hecho que fue el que me hizo acudir a Víctor
para que me ayudara, ¿no? Y es que como he comentado, es una empresa familiar en la que ya estaba trabajando o liderando la tercera generación. Es una empresa que se fundó en los años 50, o sea que tenía una trayectoria y un futuro estable, etcétera. Pero lo que había ocurrido es que el director general, el padre de la actual directora general, pues falleció repentinamente. Con lo cual se produjo pues una situación de incertidumbre acerca de, bueno, cuál va a ser el estilo de liderazgo, cuál va a ser la cultura, o sea, cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Prácticamente. Entonces, también la nueva directora general, obviamente una generación nueva, diferente, mujer que también influye, entonces era un desafío, ¿no? Así que, bueno, pues pedí a Víctor que me ayudara y lo que hizo fue, bueno, construimos un proyecto que tenéis aquí resumido. En la primera etapa lo que hacemos es ese diagnóstico a través de esa encuesta, que es verdad que es rápida de realizar, pero es muy desafiante porque tienes que elegir entre, creo que son 100 valores y cuando empiezas pues quieres elegir muchos, pero al final tienes que elegir solo 10. Entonces es bastante retador y te obliga a pensar mucho, ¿no? Porque tienes que enfocarte primero en tus valores personales, luego tienes que pensar en qué valores tiene la cultura de la empresa en la que estás y qué valores quieres, ¿no? Entonces, después del análisis de los resultados, etcétera, lo que hicimos fue construir una serie de talleres que son los que os voy a explicar rápidamente en qué consistieron, ¿no? El primero lo que básicamente es presentar el modelo, como ha hecho Víctor, pero con mucha más profundidad. Un aspecto tan importante es hacer entender de una manera muy participativa, muy experiencial, cómo de importantes son los valores en general, qué es el propósito, qué es la visión, qué es la cultura y por qué es importante la cultura en una organización. Y luego un aspecto que pareció muy interesante, resultó muy interesante, es que se empieza por analizar los valores individuales que las personas que participamos en este taller, que os voy a comentar, éramos líderes de la organización formales, pero también líderes informales, en total éramos 15 personas, no era solo el comité de dirección, eran personas que también tenían gente a su cargo y luego personas que tenían pues, una cierta influencia o relevancia, ¿no? en el resto. Entonces, claro, empezabas por analizar tus propios valores y cómo era una aproximación práctica a qué es un valor potencialmente limitante y luego cómo eso coincidía o no con la cultura actual de la empresa y con la cultura deseada. Con lo cual, el interés de las personas que participan, porque te están diciendo cómo te has evaluado y cómo te sitúas, pues la verdad es que fue muy, muy, muy potente, ¿no? Y luego ya entra en la parte, voy a ponerle comillas, más árida, que es explicar el diagnóstico cultural. Árida en el sentido de que hay tanta información, tantos datos, que en un principio las personas se pueden sentir un poco abrumadas, pero también al mismo tiempo es decir, ostras, qué potente es esto, ¿no? Ahí se explican todo el resto de conceptos, como ha hecho Víctor también, con otra empresa, para que la gente no empiece a perderse en el detalle de esto es lo que están diciendo de mí. Y ahí se habla de lo que es el equilibrio, lo que es la entropía, lo que son los saltos. O sea, de verdad que hay muchísima información que luego puedes ir destilando, ¿no? Un montón de detalle. Se hace son unos talleres muy, como digo, muy experienciales y muy reflexivos. Se reflexiona acerca, bueno, qué podemos celebrar cuando una vez hemos visto nuestros resultados, qué historias hay detrás, de qué preguntas nos hacemos, ¿no? ¿Por qué estos resultados son los que hemos obtenido y qué queremos mejorar? Porque al final estamos haciendo esto para ver cómo queremos ser, ¿no? Os quiero comentar, que creo que no lo he hecho, es que todos los datos que se obtienen, nosotros lo que hicimos fue segmentar, digamos, como en 4 niveles. Teníamos la puntuación total de todas las personas que participaron. Contestaron a la encuesta 40 personas, que de 52 que éramos, pues la verdad es que el porcentaje estaba muy bien. Luego el equipo de líderes y después segmentamos en la parte de producción,
y lo que nosotros denominamos oficinas / comercial, ¿vale? Entonces teníamos esas 4 segmentaciones. Estos talleres, lo que al final finaliza, el último de los talleres, es en los planes de acción, que es, bueno, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Con tanta información. También trabajamos mucho, lo ha comentado Víctor, ¿no? Cuál era el propósito de la organización, tener en cuenta que había habido un cambio de liderazgo y sobre todo también muy importante cuál es la visión, ¿no? A dónde queremos ir, y ahí ayudó mucho tener la información de cuál es la cultura deseada que queremos. Entonces eso nos va a marcar y la visión ya no es ni un ente abstracto ni algo que solo fantasea el director general, sino que es algo que lo construimos entre todos a partir de esos resultados de la cultura deseada de todos los que participamos en la encuesta, no solo los que estábamos en el taller. Y por último, lo que hicimos fue cuáles eran los valores a declarar. A este respecto fue divertido ver que sí que había unos valores que habían decidido las direcciones generales anteriores de la empresa. Nadie sabía los que eran. Eran muy difíciles de encontrar. Nadie sabía qué valores eran. Creo que eran 7 además. Nosotros al final operativizamos toda la cantidad de datos en 4 valores, que además luego empezamos a detallar cuáles eran los comportamientos que dicen que tú te estás comportando, que tú estás abrazando ese valor, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron unas sesiones, no sé, a mí me parecieron muy ricas, la gente muy contenta. Además, hubo un factor ahí clave y es esta mezcla que hicimos en incluir a personas de distintos estratos de la organización. O sea, estaba desde el director comercial hasta el jefe de mantenimiento, que era jefe de mantenimiento, que era el que tenía más experiencia en mantenimiento, pero no tenía ni gente a su cargo ni nada, pero era una persona con relevancia en el área de producción y nos interesaba mucho que todas las áreas se vieran representadas, ¿no? Así rápidamente, este era un poco el resumen, ¿no?, de cómo fueron los talleres. ¿No, Víctor? Si tú quieres añadir algo. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. O sea, yo creo que o sea, intentamos siempre que, y más en una organización, cuando tienes una organización pequeñita, mediana como esta, cuanta más gente podamos tener en esos talleres, mucho mejor, porque el nivel de multiplicador que vamos a tener si comprometemos a esas personas con el resto va a ser mucho más elevado, ¿no? Y además que tenemos también que tratar de que la cultura sea algo de todos, ¿no? Y de hecho me consta, Miriam, que después tú también con parte de tu equipo hicisteis más cosas también con gente de producción, ¿verdad? Más adelante, con lo cual, estos fueron los talleres principales, pero también hicisteis alguna cosita más que me contaste tú también para llegar a más gente. Claro, lo que hicimos luego fue comunicar, porque pensaba que habían participado todos en la encuesta, o 40 de esos 52, pero luego era decir, bueno, ahora os vamos a explicar cuáles eran estos 4 valores, cuál es el propósito, cuál es la visión, etcétera. Y entonces hicimos otra serie de talleres con el resto, con toda la organización. Ahí tocamos a todos los 50 y tantos pasaron por estos talleres en los que no solo se explicaba o explicamos las conclusiones de lo que habíamos hecho los líderes, sino que además cogimos esos 4 valores y dijimos, mira, estos son los comportamientos que nosotros en nuestra cápsula de líderes pensamos que son compromiso. Pues mira, demostrar compromiso es esto, esto y esto. Para vosotros, ¿qué es el compromiso? Y entonces detallamos muchísimo más, bajamos a mucho más nivel la parte de los comportamientos. La idea es que todos se sintieran parte, no algo que me viene de arriba y que yo tengo que aceptar. Y la verdad es que hay una cierta tendencia, lo que está diciendo Miriam es muy importante, hay una cierta tendencia a pensar que todo el mundo tiene que actuar de la misma manera y en realidad, dependiendo de la función donde estás, lo que estás haciendo en el día a día, ¿no? Pues las tareas concretas, ¿no? Las conductas concretas, por eso ese último workshop de operativización de valores, las conductas concretas van a ser diferentes a las conductas del área de liderazgo, del área comercial o de otra área, ¿no? Entonces también es muy importante dar libertad y autonomía a la gente para que lo haga suyo y diga, no, pues para nosotros el compromiso, como decía ella, pues aquí va a ser hacer esto, esto y lo otro, muy diferente a lo mejor a lo que hacen otras personas, ¿no? En otra área de la organización. Sí, así. Te pongo la siguiente. Ponen los datos, sí. Entonces, un poco esto ya es la parte más de curiosidad. ¿Y qué sacasteis? ¿Qué sacasteis? ¿Cuáles eran los 2 datos?
Bueno, pues este es el dato global. Nuestra puntuación cultural, la puntuación de cultura, pues estaba dentro del rango de lo aceptable y estábamos como en la media, ¿no? Tanto a nivel global como de la industria. Y luego ya a nivel de detalle, viendo cuáles eran los valores personales. ¿Lo tienes por ahí, Víctor? Eso. Ah, no, espera, el resumen, exacto. Ve para atrás, por favor. Eso. Luego esto es lo que obtuvimos, por ejemplo, el índice de entropía es algo en el que enseguida vas a ver, la gente dice, ¿cómo estamos de mal? Tampoco es que estés mal, es que es lo que decía Víctor, es que pues, te estás enfocando en otras cosas que nos suman, que no aportan, ¿no? Y bueno, y ahí veíamos que a nivel global, bueno, pues necesitábamos prestar atención, pero no era un desastre. La gente le gustó mucho ver estos resultados. Sí que fue llamativo, y ahora lo veremos un poco en el resto, es que solo coincidía un valor entre los valores personales que habíamos elegido todos con los que había la cultura actual. Pero sin embargo, después había 7 valores que coincidían entre la cultura actual y la cultura deseada, con lo cual en nuestro caso lo que dio es decir, bueno, pues no estamos tan lejos de lo que queremos, es decir, hay que hacer cosas, pero estamos bien, o sea que está muy bien luego hacer, sobre todo este ejercicio de reflexión de todos, de qué significan estos datos. Y luego nos salió un valor potencialmente limitante que si pensáis lo que os he comentado sobre el contexto de fallecimiento repentino del anterior director general, padre de la nueva directora general, que había pasado toda su vida en la organización, la persona estaba formada y preparada, era confusión, efectivamente. Era ¿qué pasa con nosotros, ¿no? ¿A dónde vamos? Y luego teníamos estos valores en los que nos centrarse, pero luego al final los valores que decidimos, es que hubo mucho trabajo ahí de reflexión y de dinámicas. No fueron exactamente estos 4, pero estos eran los que salían como con más puntuación, ¿no? Pero, por ejemplo, la colaboración con el cliente era un valor que en realidad luego había mucho foco en satisfacer al cliente, que era de nivel, creo que es 3, o 2, y después, sin embargo, lo que buscábamos es, no, queremos un nivel 6, un nivel de relación mayor. No es que estamos aquí para satisfacer al cliente, sino queremos una colaboración con ellos. La comunicación lo incorporamos en otro valor que nosotros llamamos como cooperación, porque la comunicación salía mucho, pero también hicimos esa fusión, trabajo en equipo, comunicación, y decidimos que uno de los valores iba a ser la cooperación y englobaba a los demás. Y la actitud positiva quedó también, como ahora veréis en los datos, compromiso era el valor que se repetía entre los personales, el de la cultura actual y la cultura deseada. Entonces, ese lo mantuvimos. Y estos son nuestras gráficas, yo le llamo el reloj de arena. Los valores personales de las 40 personas que participamos eran estos. Si veis, claro, cuando vamos a trabajar, pues dices, bueno, sí, hay algunos, pero no casan muy bien con los valores actuales. Cuando vamos a trabajar no nos encontramos precisamente con lo que queremos, pero al final lo que queremos, y además a mí me parece una figura muy bonita que queremos un poquito de todo, ¿no? Queremos estar un poco en todos los niveles. Y nada, luego ya el análisis profundo de ver, fijaos, todo lo que veis en valores actuales en azul, cómo se repiten en valores deseados, este índice de que 7 valores se repiten, con lo cual no estamos tan lejos, con lo cual lo podemos conseguir. Y esto fue creo que muy enriquecedor, la verdad. Estás en mute, Víctor. Que no me quiero pasar del tiempo, con lo cual... Tranquila, no, pero que lo que estabas diciendo ahí, yo decir que, o sea, que el nivel de alineamiento, sobre todo o sea, la gente había un nivel de satisfacción muy elevado en la cultura, porque si no, nunca tienes 7 cosas que hoy están presentes, la gente quiere que continúen, ¿no? En el futuro, ¿no? Por contra, sí que es verdad que de lo que es importante para las personas, de los valores personales, ¿no? Lo que decías al principio, ¿no? A lo mejor, pues, el reto era incorporar más cosas que a nivel personal a estas 40 personas fueran importantes para ellas en el trabajo, ¿no? Era un poco el reto, ¿no? Pero sin duda, en general, los datos eran buenos. Nada, entonces lo que hicimos, bueno, fue un poco, este es el resumen, ¿no?
dónde estaban los problemas. También tenía que comentar es que en los talleres también analizamos con detalle y luego los planes de acción también salieron. Hicimos planes de acción, un conjunto de acciones separadas para los líderes. Porque en el análisis de cómo nos habíamos puntuado, primero salíamos con más entropía y salíamos con menos score de cultura, ¿no? También somos más exigentes como líderes, ¿no? Esto es lo que les dijimos a todo el mundo, que somos muy exigentes. Entonces, ahí nos salía, además de la entropía, de la confusión, nos salía la burocracia como un valor potencialmente limitante. Entonces, vimos, bueno, ¿dónde están estos problemas o dónde se nos va la energía? ¿Qué es lo que realmente tenemos que accionar y poner en marcha porque a la gente le motiva para construir esta cultura deseada? Definimos el propósito y la visión, que fue muy importante, fueron 2 hitos muy importantes. Concretamos los valores, los 4 valores y, como he comentado, detallamos cuáles eran los comportamientos para todos. Y luego hicimos pues eso, unos planes de acción que después calendarizamos y también creamos unos grupos, como unas task forces que le llamamos, unos grupos de trabajo en los que la gente se identifica, pues mira, yo quiero trabajar el valor compromiso para hacerlo extensivo a toda la organización. Muy bien. Y ya está. Miriam, oye, súper de tiempo y todo. Creo que hay preguntas, ¿verdad, Darío? Creo que hay preguntas. Espera, voy a dejar de compartir. Así es. Sí, gracias, Miriam. Ángel nos hace 2 preguntas para ti, para ir de atrás hacia adelante. Si he entendido bien, el disparador para contratar este proyecto fue el fallecimiento del dueño y la confusión posterior. ¿Existía un alto nivel de urgencia por parte del comité de dirección? ¿Sabían lo que necesitaban o tuvisteis que predicar sobre la utilidad del proyecto? Yo creo que no hubo que hacer un gran ejercicio, digamos, de captación de adeptos para sumarse al proyecto porque, a ver, una empresa familiar, los que los conozcáis tienen sus pros y sus contras. Y una de las cosas buenas es que ellos conocían a la nueva directora general desde que acabó su licenciatura y empezó a hacer sus prácticas ahí. Y ella había pasado, como ella decía, es que todos han sido mis jefes. Y ahora yo soy la directora general, pero todos han sido mis jefes. Yo he estado trabajando con todos. Entonces había, más que un miedo, había una preocupación genuina por ella, por este rol que le había tocado asumir de esta manera así tan dura. Y una preocupación genuina en avanzar, en resolver y en ayudar. Con lo cual, no hubo que hacer una gran venta. No sé si tú tienes esa sensación, Víctor. No, para nada. Fíjate, hay un elemento que creo que deja muy claro. Cuando tú haces en los resultados que hemos visto, cuando el valor potencialmente limitante más votado es confusión, y esto no ocurre solo en la organización en la que está Miriam, pasa en más sitios a veces, ¿no? Está claro que pararte y hacer un ejercicio de reflexión de hacia dónde queremos ir, porque evidentemente esto que os estamos contando, ¿vale? Ya no es utilizar el modelo solamente para hacer una encuesta, sino que después con los resultados vamos a tratar de precisar en esos planes de acción, en esa visión, en ese propósito que definimos, en los valores que vamos a escoger, hacia dónde quiere la organización en los próximos años. Entonces, claramente cuando aparece la confusión, y eso probablemente, o sea, lo intuíamos, ¿no? Lo intuías tú, Miriam, y también lo intuía la directora general cuando hablamos para hacer el proyecto, pero después se plasmó en que mucha gente pues sentía eso, pues qué mejor cosa que pararse y hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Que al final lo que estás haciendo es tratar de ver hacia dónde, desde dónde estoy hoy y hacia dónde queremos ir con la ayuda de todo el mundo, ¿no? Y con la participación de todo el mundo. Entonces yo creo que ese es un elemento muy, muy importante. ¿Más preguntas, Darío? Sí, gracias. Yolanda pregunta, ¿desde qué número de empleados es viable esta herramienta? ¿Es parte ya de la otra certificación del liderazgo? Y pregunta concretamente qué es ese indicador, el IROS y los círculos rojos. Sí, lo he visto antes. No, mira, aquí hay varias cosas para contestar a Yolanda, ¿vale? Por un lado, el IROS no lo explica, es que claro, tenemos el enemigo, como he dicho, del tiempo. El IROS es un acrónimo, es que una de las cosas interesantes, fijaros, creo que es importante, lo que ha dicho Miriam al principio, ¿no? Es que hay mucha información. Y había otra chica que preguntaba, si no recuerdo mal, es Noelia, ¿solo se hacen 3 preguntas? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces tú dices, pero si te le vas a preguntar 3 cosas, ¿qué información vas a tener? Es muy poca, ¿no? Aquí os hago un pequeño
tráiler de otras herramientas, preguntan un montón de cosas. Entonces, primer tema, ¿vale? Cada vez la gente es menos propensa a contestar encuestas largas. Entonces, el poderío de esto es que solo 3 preguntas que se contestan, de verdad, la media son 7 minutos, 8 minutos. Después hay un montón de información y muy profunda. Entonces, el IROS, yendo allá a los indicadores, no he tenido tiempo de explicar ni la mitad, por eso está la certificación y todo eso. El IROS es un acrónimo que significa que de todos los valores que hay que escogemos, los hay más individuales, más relacionales, más organizacionales y más sociales. Eso es lo que significan las 4 siglas de la I, la R, la O y la S. Y en base a eso, esas tipologías nos dan también una información muy interesante de dónde se orienta más la organización hoy y dónde se debería orientar en el futuro. E incluso cuando lo llevamos a la evaluación de liderazgo, nos va a dar también hacia dónde se está orientando más el líder hoy, hacia dónde se debería orientar más desde un punto de vista de relaciones, organización, la parte social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces, los círculos rojos, no lo debo haber mencionado, error mío, son los valores potencialmente limitantes que he explicado, es decir, están como bolitas en color rojo. Si os fijáis, la confusión en este último que hemos puesto de la empresa de Miriam, ¿vale? Estaba en color rojo en la cultura actual, en la del medio, ¿no? Los valores actuales, ¿no? ¿Vale? Y el número de empleados, creo que también era la otra, ¿no? ¿Hay un número de empleados mínimos? A ver, no. ¿Qué ocurre? Que normalmente, por ejemplo, fijaros, en cualquier organización pequeñita, o sea, la de Miriam, por ejemplo, pues es una organización, pues han contestado 40, pero eran unas 50 y pico, 60 personas, ¿no? La podemos hacer en las más grandes también, por supuesto. ¿Qué ocurre? Sí que es verdad que si vamos a tener después esa segmentación a la que aludía Miriam, ahí sí que es importante que el número en cada una de las áreas, o si segmentas por departamentos, etcétera, ¿vale? Pues que haya un mínimo número. ¿Por qué? Para que haya una cierta confidencialidad cuando vemos los datos, que no se vean este es Pepe y los 2 que trabajan con él, ¿no? Porque entonces queda un poco en entredicho la confidencialidad. Dicho esto, no hay ningún problema. A partir de 10, 15 personas se puede hacer ya el diagnóstico, ¿vale? No sé si me dejo algo, Darío. Creo que no. No, todo bien. Súper, más preguntas. Ángel preguntaba, ¿no? ¿Cómo cambia la venta del diagnóstico según los valores predominantes en una empresa? ¿Qué tipo de empresas, con qué valores o tipo de liderazgo suelen contratar estos servicios? Pues de todo, la verdad es que de todo. Yo creo que no hay, a ver, no es que las que tienen a lo mejor más predominio en el nivel 3 o del nivel 2 tengan más predisposición, te encuentras de todo. Cuidado, hay una cosa muy importante también, Ángel. Esto es temporal, es decir, los valores de las personas, al igual que las de las organizaciones, se mueven y evolucionan con el tiempo, con lo cual también las organizaciones que están a lo mejor operando más en unos niveles, gracias a tener este tipo de análisis, muchas veces también toman conciencia de que hay que elevar un poquito. Fijaros que elevar la conciencia es ir subiendo hacia arriba. ¿Vale? Entonces, normalmente el camino, cuando empiezas a trabajar con estas herramientas, el camino es que normalmente tiendes a ir subiendo hacia arriba. También te digo una cosa, si haces una medición un año, pero después no pones en marcha acciones para, por ejemplo, un elemento importante, aquí la entropía en el caso de la organización de Miriam no salió elevada, pero cuando sale elevada, y cuando te hablo de elevada más de un 25, un 30%, lo más urgente a corto plazo es tratar de reducir eso, porque seguramente debes estar, o sea, normalmente tampoco te pilla por sorpresa. Las organizaciones que tienen mucha entropía tienen problemas y a lo mejor pues el talento se marcha con mucha rapidez, la rotación del personal es elevada, a lo mejor hay un descontento, hay absentismo, ese tipo de cosas, por ejemplo, ocurren, ¿no? Entonces, normalmente lo primero es tratar de, bueno, de solucionar eso que es lo más urgente, ¿no? Para después ya evolucionar con otras cosas, ¿no? Gracias. Y para Miriam le preguntaban, obviamente es un poco vinculada, ¿cómo de importante es contar con todo el equipo en general y el equipo de líderes para construir el propósito y los valores? Y si hubo algunas acciones específicas que se pudieron tomar para impulsar los valores una vez que se definieron y se compartieron. Pues la primera pregunta yo diría que es súper importante implicar a los líderes de la organización, porque es que al final son los que van a dar ejemplo, quieran o no. Es decir, al final se va a notar, aunque muchas veces actúan de manera inconsciente y tienen comportamientos de los que no son conscientes, que pueden estar contradiciendo esos valores que tú dices que son los de la organización, con lo cual para mí es fundamental que estén
Pero no solo estos líderes formales, como en nuestro caso que éramos el comité de dirección, sino también esos otros que la gente les escucha, la gente los sigue, porque lo que ayudas es que permee, se penetre más todo lo que estás haciendo y no sea una especie de dictado desde la cúpula de que esto es lo que vamos a hacer. Entonces, para mí es fundamental ese alineamiento, sobre todo porque además luego lo vas a utilizar para muchísimas cosas, para evaluación del desempeño, para planes de sucesión, carreras, el hecho de que tengas unos valores que estén bien definidos y que todos estemos de acuerdo que esta es la manera de cooperar, esta es la manera de comunicarnos. Para mí eso es clave. Y la segunda pregunta era, perdóname, Diego. Sí, la segunda pregunta, ¿qué acciones específicas se pueden tomar Sí. para impulsar los valores? Uy, pues la imaginación al poder. Y ahí lo mejor, de verdad, si puedo hacer alguna sugerencia, lo mejor es que esas acciones vengan de la gente. Es decir, que digan, por ejemplo, una de las cosas que planteamos, pues queremos reunirnos con dirección para compartir, para que sentirnos escuchados, ¿no? Y entonces de ahí salió esto de desayunos con la dirección. Lo mejor es esto, ¿no? Desde crear visuales como, no sé, tazas o ratones o alfombrillas de ratón que mencionan los valores, a hacer cosas como para, por ejemplo, el tema de fomentar la cooperación entre distintos departamentos. Una cosa que salió a base de un brainstorming y de aquí tiras de esta idea y de esta idea, era crear días de, por ejemplo, día del libro. Pues vamos a celebrar, hicimos 4 días a lo largo del año. Uno era el día del libro y otro que salió era, y lo podéis buscar, el día del suéter feo de Navidad. Estas cosas es la imaginación al poder, pero lo mejor es contar con mucha gente, porque cada uno te va a dar la visión de lo que Ahí para ellos es Miriam tiene una importante. creatividad y una imaginación brutal, ¿eh? En eso eres muy buena Sí, tú y tu equipo, porque también quiero decir, porque muy, fijaros, este tipo de acciones al final, porque alguien preguntaba por ahí también qué tipo de acciones salen, ¿no? Bueno, pues es que las acciones que van a salir son propias de la problemática y de hacia dónde quiere ir, ¿vale? Porque toda esta información que os estamos mostrando es la que después nos guía para tomar las acciones, ¿vale? Pero evidentemente, ¿quién las toma? Pues el equipo de líderes ampliado, ¿eh? Porque tratamos de que no solamente haya los de arriba, como muy bien ha explicado Miriam, sino que haya más gente por abajo, ¿no? Con eso vamos a conseguir que sea más fácil después que se comprometan hacia abajo las personas, ¿no? Pero efectivamente salieron muchas acciones muy chulas. Yo, de hecho, coincidí en algún taller después, ¿verdad? Miriam, con el Día del Libro, me parece que estuve yo, que también sí, el coincidió. Día del Libro lo celebramos. Y además lo bueno es que hay acciones un poco de todo tipo, más de procesos. Por ejemplo, una de las acciones que salió era que en las descripciones de los puestos de trabajo tenían que aparecer los comportamientos de cada valor. En tu puesto de trabajo tú tienes que saber hacer estas tareas a nivel funcional, pero tienes que comportarte así. Entonces eso es como, esas de esas cosas que vienen como muy de arriba, ¿no? Esto es lo que dice o recursos humanos o lo que dice la dirección, pero luego tienes esas otras más lúdicas, más festivas, que lo que al final tú lo que quieres es que el comportamiento no esté escrito en un papel, el comportamiento tiene que ser algo que se vea. Y si tú fomentas la cooperación con estas actividades más lúdicas, pues ahí se ve. Así es, Creo que gracias. había una pregunta, Darío, también por ahí, me parece, de alguien que hablaba de la estrategia, me parece, ¿no? Sí, Sí, que preguntaba exacto. algo de... Justamente Manuel pregunta, ¿no? Mira. ¿Tuvieron en cuenta cuál es la estrategia de la empresa para determinar cuál debería ser la cultura a definir como la deseada? Muy bien, muy bien. Esa pregunta es fantástica. Pues sí, claro que sí. Es decir, es más, te vamos a hacer aquí, porque si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de la estrategia, porque justamente yo, o sea, y eso tiene mucho que ver también conmigo y mi background, pero normalmente, claro, esto es una herramienta que es muy poderosa para trabajar la estrategia de futuro también. La cultura y la estrategia, ya sabéis lo que decía Drucker, ¿no? Si no están alineadas, la cultura se lo come todo, ¿eh? O sea, no hay estrategia que valga. Entonces, efectivamente, normalmente cuando trabajamos con ese equipo de liderazgo extendido, ¿no? En la visión futura, hacia dónde queremos ir, ¿vale? Pues tratamos, a ver, lo que ha salido en la encuesta como más importante y más votado por las personas, evidentemente nos va a influenciar mucho, ¿no? Para que esa cultura meta, pero evidentemente el otro tema es, oye, ¿esto es viable con nuestro modelo de negocio y nuestra estrategia? ¿Vale? Y evidentemente tú tienes en esa sala, cuando estás trabajando con todo ese equipo, a las personas adecuadas para contestar a esa pregunta.
Y evidentemente también ayudo un poco facilitando eso. Pero sin duda es muy importante, ¿no? Y si hay algo que no, que a lo mejor también puede pasar, ¿eh? No recuerdo qué pasara en la organización de Miriam, pero en otras a veces los líderes te dicen, oye, echamos de menos que la gente tenga en cuenta esto. Bueno, y yo también a veces les digo a los líderes, bueno, ¿y hasta qué punto lo estáis comunicando claramente? Porque si la gente no lo dice, es que a lo mejor tenéis que hacer algo más. Me estáis diciendo, no, es que la gente no lo ha votado. Ay, estos es que no se dan cuenta de, cuidado, cuidado. ¿Hasta qué punto tú también lo estás trasladando? También es un ejercicio para darte cuenta hasta qué punto estratégicamente estamos también comunicando desde el liderazgo, ¿no? Lo importante y enfocándonos en lo importante de cara al futuro, ¿no? Darío, no sé si hay algo más, pero igual de tiempo estamos ahí ya como Ya, nada, que nos nada más, preguntan. Víctor. Ya Vale, pues mira, yo estamos creo que servidos. presentamos muy rápidamente, rapidísimamente, ¿no? Las próximas certificaciones, que hay gente por ahí preguntándonos por precios, creo, ¿no? Así es. Y, vale, pues mira, os ponemos fechas, sobre todo importante, ¿vale? En los dos casos, tanto la de cultura que viene ya muy prontito, empezamos el 18 de mayo, están ahí las fechas, 18, 22, 25, 29 de mayo y 1 de junio, son 5 sesiones, la primera es de 2 horas y las otras 4 de 4 horas, ¿vale? Es a las 3 de la tarde de España, más o menos de los países que estáis aquí hoy, de otros países, pues es ahora mismo las 8 de la mañana de Colombia, 7 de México, ¿vale? Y las de liderazgo son a finales de junio, 27, 29 de junio, 3 y 6 de julio. En este caso son 4 sesiones. La primera también de 2 horas y las otras 3 de 4 horas. En principio, si estáis interesados, lo bueno es que hasta el día, sobre todo esta de cultura, hasta el día 18, tiene un 10% de descuento, ¿vale? Con lo cual, sobre todo yo lo que os diría es, os invitaría a que si queréis que os salga un poquito mejor de precio, pues que os inscribáis antes del próximo martes, que nos digáis algo entre mañana y el lunes, ¿ok? Y no sé si yo creo que más o menos lo importante lo hemos dicho respecto a la certificación en sí, ¿ok? Que sepáis que esta es una certificación que no tienes que pagar nada si no utilizas las herramientas una vez has hecho la certificación, es decir, la vais a tener de por vida porque hay otras certificaciones que os exigen pagar un fee, un algo, ¿no? Cada año, ¿vale? Con la certificación vais a tener un 40% de descuento en vuestros diagnósticos iniciales, ¿vale? Y después también pues hay unas sesiones de tutoría y mentorización que también están incluidas, una sesión con cada uno de vosotros cuando vayáis a utilizar la herramienta por primera vez y algunos regalitos del libro, tanto de Richard Barrett como el del Get Connected, que os hacemos también a nivel de libro digital. Y yo creo, os ha puesto por ahí ya el libro también mío, Darío, así que yo creo que más o menos... Sí, los que estáis interesados, me parece que había varias personas que habéis preguntado, si queréis, os enviamos un correo mañana mismo si os parece bien y os damos precios. Bueno, los precios no hay nada tampoco que ocultar. El precio del diagnósticos de cultura son 1.700 euros la certificación, $1.800 si es para América Latina. Y la de diagnósticos de liderazgo son, que lo diga bien yo, 1.400 euros, $1.500. Eso es. ¿Hay un mínimo de créditos Más. para que comprar para las evaluaciones? Pregunta Yolanda. No. No. Muy bien. No. Bueno, pues, oigan, muchísimas gracias. Miriam, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio desde esa vulnerabilidad de ser la persona que introdujo el modelo y lo vivió y lo desarrolló y lo experimentó. Muchísimas gracias, muy enriquecedor estos testimonios. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado hasta aquí. Muy buenas preguntas. Y bueno, pues ahí está toda la información. Nos pondremos en contacto con todas para seguirnos comunicando, seguir compartiendo y seguir creando comunidad en el propósito y los valores y la transformación cultural. Víctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Miriam, sobre todo, a todas y todos los que habéis estado con nosotros. Y nada, bienvenidas, bienvenidos. Y ojalá algunos y algunas de vosotros os apuntéis para esta ya próxima certificación en agosto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Escríbanos Chao. también si tienen alguna idea o forma en la que podemos seguir generando valor y formato en los webinars. Estamos con muchísima disposición a seguir mejorando el formato y que sea cada vez más enriquecedor para todos, ¿vale? Bueno, pues pasen bonita tarde y nos vemos pronto. Gracias, Yolanda, Buenas Ángel, tardes para todos. Maurín. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Luis. Quédate si quieres, Miriam, quédate si quieres. Que Vale. hablamos un minutito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Ay, yo muy bien.
Queda una persona en la... Ahora Sí, ya. Ya está, no te preocupes. Hombre, yo La muy gente se bien, va- no sé vosotros. Yo es que cuando me pongo a hablar y me emociona con estas cosas, empiezo y podría no parar, ¿eh?